Seguimos en Todo se transforma hablando del tema de los residuos urbanos, esta vez en una entrevista acerca de otros modelos de gestión de residuos más exitosos quizás que los que tenemos en nuestra ciudad. ¿Qué hacemos con los residuos que generamos todos los días en nuestras ciudades? ¿Qué hacemos con la basura? Mientras vivíamos en comunidades o pueblos pequeños, el problema no era muy serio porque la naturaleza tiene sus propios mecanismos para depurarse, para reciclar la basura. En las grandes ciudades se generan tantas toneladas de basura todos los días y en superficies muy pequeñas que la naturaleza sola no da abasto. Hay que ayudarla. Se le puede ayudar con planificación, con tecnología y quizás, ¿por qué no?, cambiando nuestros propios hábitos respecto de la basura. Para dialogar sobre estos temas hemos invitado hoy a Gustavo Reatti, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, consultor en temas ambientales. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto estar acá. Bienvenido, bienvenido. Lo primero que nos podrías contar es quizás cuáles son los distintos tipos de residuos que se generan en una ciudad y sobre todo cuánta es la basura que se genera, por ejemplo, en Córdoba. Bueno, son muchos los residuos, indudablemente. A medida que una ciudad crece su población y, por supuesto, crece la cantidad de residuos que se generan. Esos residuos son muy variables en cuanto a su composición. Lo más clásico es pensar en la basura de la casa, ¿no es cierto?, compuesta fundamentalmente por residuos orgánicos, o sea, residuos de comida, en donde tenemos fracciones líquidas, fracciones orgánicas, fracciones sólidas, etc. Esa es la composición básica de un residuo que se llama domiciliario. Sí. Pero, por supuesto, nosotros generamos otro tipo de basura, generalmente gran cantidad de papeles, producto de los diarios, revistas, envoltorios, etcétera, gran cantidad de plásticos también, y otros residuos que no son tan frecuentes, como pueden ser los vidrios, metales, ese tipo de cosas. Bien. Pero digamos que un 65% son residuos de tipo domiciliario, residuos que pueden ser tratados fácilmente. Y hay otro porcentaje, un 35%, de residuos sólidos que necesitan algún tipo de tratamiento especial. Bien, puedo decir que hay distintos tipos y que algunos se tratan fácilmente, pero un problema suele ser que todo eso suele venir bastante mezclado. Claro, en general viene todo mezclado, ¿no es cierto? Que no existen políticas serias en cuanto a separación domiciliaria de esos residuos que facilitarían entonces una selección y derivar los residuos cada uno a su tratamiento adecuado. Lo más complicado, por supuesto, son todos los residuos orgánicos, aquellos que nosotros generamos a través de nuestra comida y que son la gran mayoría de los residuos. Como te decía, un 65% está compuesto por ese tipo de residuos, o sea, residuos que pueden ser tratados, que pueden ser dispuestos de una manera específica, y hay otros que requieren otro tipo de tratamiento mucho más específico. Bien. ¿Hay lugares en el mundo que tienen más o menos resuelto de manera satisfactoria el tema de los residuos? Bueno, yo te diría que es un problema a nivel mundial, ¿no es cierto? No es nuestro únicamente. En todo el mundo genera residuos, nadie quiere tener los residuos cerca de su casa. Existe un síndrome que se llama NIMBY, o sea, las siglas en inglés de no en mi patio trasero. Es decir, que todos generamos basura, pero nuestra actitud es sacar nuestra bolsa de residuos a la vereda, dejarla en la vereda o en el cesto, y el problema pasa ya a la municipalidad o la empresa que hace la recolección y el tratamiento. Ahí nosotros nos olvidamos de nuestra responsabilidad, pero seguimos siendo siempre responsables de nuestros residuos generados, ¿no es cierto? El tema es, bueno, ¿qué pasa después que nosotros dejamos ese residuo en la vereda? Bien, ¿qué debería pasar? A partir de ahí viene todo un proceso de recolección, que tiene una tecnología de recolección de los residuos, que van derivados ya sea a tecnologías de enterramiento sanitario, que es lo típico, lo clásico, a basurales a cielo abierto, o si no, lo que se está empezando a hacer actualmente son los programas de reciclado, en donde aquel residuo específico va a parar a una cadena, ¿no es cierto?, de tratamiento, en donde se lo trata adecuadamente para poder reutilizarlo nuevamente. Bien. ¿Y cómo es un enterramiento sanitario serio? Bueno, digamos que
Es una metodología de trabajo, es una ingeniería, existe abundante bibliografía en todo el mundo y abundante experiencia, o sea, está perfectamente probado como metodología de tratamiento de residuos en enterramiento sanitario, que es una metodología, en síntesis, disponer en capas la basura diariamente y taparla con capas de tierra, ¿no es cierto? En capas horizontales. Fosas especiales, claro, capas horizontales, una capa de basura, una capa de tierra, otra de basura, otra de tierra, etcétera. Hasta que se hace una mini montaña, se llena esa fosa. Fosas, por supuesto, especialmente tratadas, con membranas impermeables para que no se contaminen las aguas subterráneas. Membranas abajo sería. Claro, una cubierta inferior de geotextiles y de membranas plásticas, o sea que impidan que los lixiviados, o sea, el líquido que se genera en el residuo, pueda pasar esa membrana, ¿no es cierto?, y contaminar las napas freáticas, o en general las aguas subterráneas y los suelos. Entonces, con esa tecnología adecuada, más un sistema de captación de esos líquidos para tratarlos fuera de la fosa, sistemas de captación de gases, de fermentación, que incluso te pueden producir explosiones si no son bien tratados, y que incluso pueden generar, ser captados y ser utilizados como combustible para generar energía. Toda esa técnica está muy bien estudiada, funciona perfectamente en muchos países y sigue utilizándose como una tecnología válida. Es decir, siempre hay que enterrar algo, aunque uno lo trate en el medio, siempre hay un residuo que se entierra. Siempre hay una fracción de residuo, independientemente de las metodologías previas que se utilicen de separación, siempre va a quedar un residuo que tenemos que enterrarlo. En otros lados se utilizaban hace poco tiempo otras metodologías, como por ejemplo la incineración, pero es una metodología que está dejando de ser usada en el mundo por los problemas de contaminación del aire. Todos los productos plásticos generan productos cancerígenos y que si no esos residuos, los humos que genera, no son bien tratados con sistemas de filtros especiales, pueden generar estos problemas ambientales. Entonces, por eso se está dejando de lado. De cualquier forma, vos nos decías, por más que se incinere, algún residuo sólido para enterrar quedará por supuesto, seguramente. Siempre queda así. ¿Y qué nos puedes decir acerca de si deberíamos generar menos basura domiciliaria o no? Claro, nosotros a nivel mundial se está tratando de llegar al que se llama el concepto de basura cero, ¿no es cierto? O sea, disminuir la cantidad de basura que nosotros generamos. Indudablemente llegar a una pauta de basura cero es muy difícil y va a llevar muchísimo tiempo, pero por lo menos tenemos que generar políticas a nivel de Estado y políticas de educación a la población para disminuir la cantidad de residuos que se generan. Y no involucrando únicamente al poblador, o sea, al habitante, sino involucrar también a la industria. En este momento la industria genera gran cantidad de residuos. Pensemos todos los embalajes que tenemos cuando compramos cualquier electrodoméstico, cuando compramos cualquier cosa o en el supermercado, una pila, por ejemplo, es más el embalaje que el producto que tenemos. Eso genera muchos residuos, ¿no es cierto? Y yo creo que de alguna manera la empresa tendría que hacerse cargo también de toda esa basura que está generando. Bien. Gustavo, una pregunta última para que nos respondas con una frase. Sí. Pensemos en un conglomerado de municipios como el que rodea Córdoba. ¿Qué sería lo racional? ¿Que cada uno de esos municipios se haga cargo de sus propios residuos o concentrar en un gran enterramiento sanitario? ¿Qué es más racional? Bueno, digamos que cada municipio tiene que ser responsable de sus residuos, ¿no es cierto? O sea, generar sus políticas internas de reducción, probablemente de separación y de tratamiento in situ, ¿no es cierto?, del residuo, pero a nivel de grandes conglomerados es mucho más eficiente tener un solo enterramiento sanitario o un conjunto de enterramientos sanitarios donde vayan a parar la basura de todos estos pequeños mini comunas. Digamos que es más fácil controlar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del Estado un gran sistema de enterramiento que 20 pequeños sistemas. De acuerdo, muy claro. Bueno, te agradecemos mucho, Gustavo, por haber estado aquí. Hemos aprendido un poco qué deberíamos hacer con nuestros residuos sólidos urbanos con Gustavo Reatti, biólogo, aquí en Todo se Transforma. Luego de conocer este panorama más general de los residuos, vamos a hacer una pausa en Todo se Transforma. En el próximo bloque vamos a conocer un proyecto que propone utilizar cierta clase de residuos para generar baldosas para los jardines. Ya volvemos en Todo se Transforma. Todo se transforma.